Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre Server Blight. En esta ocasión, no hablaremos de una creación directa del canal Two Idiot Germans, sino de Sailor Man, uno de los jugadores que logró sobrevivir al encuentro con la plaga dentro del juego. Su contenido forma parte del canon oficial de la serie, y su más reciente video, cazando al monstruo en TF2, resulta clave para expandir aún más la historia de Server Blight. Así que sin más preámbulos, y recomendando primero experimentar el video original, veamos de qué se trata. Como se dijo antes, Sailor Man logró sobrevivir a una partida en la que la plaga estaba presente. Cuando Dixalot ingresó para rescatar a Vredolfin y le ordenó hacer un rocket jump para escapar de los límites del mapa, Sailor Man leyó todo en el chat mientras permanecía escondido. Esperó el momento exacto, y cuando vio la oportunidad, él también hizo el rocket jump para huir. Había grabado todo y luego lo subió a YouTube, mostrando a miles de personas su propia perspectiva de los hechos. En un video posterior, Sailor Man le comenta a su audiencia que dejó disponible un correo electrónico para que cualquier persona pudiera enviarle información relacionada con la plaga. Videos, testimonios, detalles, cualquier cosa que pudiera ayudar. Con el tiempo, finalmente publica un video nuevo anunciando que alguien lo contactó con información potencialmente valiosa. Ese jugador es Picnic, y Sailor Man comienza a entrevistarlo. Picnic afirma creer que no solo vio señales de la plaga, sino que ésta podría haber secuestrado a su amigo. Explica que no llegó a ver directamente a la plaga con sus propios ojos, pero que su amigo sí lo hizo. Ambos eran compañeros de habitación en ese momento, y estaban hablando por Steam cuando todo comenzó. Cuenta que los jugadores del servidor actuaban de forma inquietante, y que su amigo decía sentir que todos lo observaban sin parar. Después, todo ocurrió muy rápido y de manera confusa, diciendo que fue igual a un video de Sailor Man. Aquí ocurre algo importante. La historia que relata Picnic ya la conocemos. Todo lo que describe corresponde a los eventos del episodio Proxy, e incluso la miniatura del video original muestra al mismo personaje de Picnic. En otras palabras, Picnic está relatando lo que ocurrió con su amigo Mark. Y cuando no sabía a quién recurrir, encontró en Sailor Man y en sus videos sobre la plaga la oportunidad perfecta para pedir ayuda. Picnic menciona que, desde que ocurrió todo, su amigo enfermó gravemente y terminó hospitalizado. No quiere entrar en detalles, dice sentirse loco hablando de algo así, pero asegura que confía en que Sailor Man le creerá. Bro, after the shit I've seen, of course I believe ya. Well, when I look at my Steam now, it tells me that he's still online, still playing the game. He's been online for months now. He still messages me, and I swear sometimes I can hear his voice whispering right behind me. But when I look, there's no one there. Cuando Sailor Man le pregunta dónde está su amigo ahora, Picnic aprovecha que Steam muestra la actividad reciente del usuario y lo guía hacia el mapa donde aparece conectado. Sailor Man comenta que pensaron estar preparados, pero que, en realidad, no tenían idea de lo que estaban por enfrentar. Ambos ingresan al mapa indicado. Son los únicos jugadores detectados por el sistema, y tras un rato de exploración, Sailor Man expresa dudas de que el amigo de Picnic siga allí. Le pregunta por qué no vino antes, y Picnic responde que no quería hacerlo solo. Sailor Man intenta tranquilizarlo, asegurándole que encontrarán a su amigo y saldrán de esto juntos. Cuando se separa para investigar otras zonas, escucha que Picnic comienza a hablar. Hey dude, What? look. It's him. Wait a minute. That's not him, man. That's just a glitch or something. Don't worry about it. Mark?
And this is when I realized all of our plans and preparation, it didn't mean a damn thing. This creature, whatever it is, had us in its palm of its hands the whole time, and we didn't even realize it till it was too late. Bro, we gotta go now. I have to do something. He's still in there. Fuck. Sailorman logra escapar, pero admite que no sabe qué fue lo que ocurrió con Picnic. Después de abandonar el juego, nunca volvió a tener noticias suyas. No responde mensajes en Steam, ni en Discord, ni en ninguna otra plataforma. Aún así, dice que lo vivido le permitió reunir información valiosa sobre esta entidad. Descubrió que es mucho más astuta de lo esperado. Los atrajo usando el avatar del Soldier, del amigo de Picnic, para acercarlo, engañarlo y capturarlo. Y deja implícito que probablemente ha repetido esta estrategia innumerables veces hasta perfeccionarla. Finalmente, Sailorman afirma que seguirá investigando, aunque esto implique ponerse en riesgo. Su objetivo es claro: hacer llegar al público toda la información posible sobre esta criatura. If we don't warn each other about it, we're all gonna be just pawns in its sick little game. And I ain't no one's pawn, gang. I'm a king. So yeah, I'm up to any challenge this freaking Skinwalker AI demon piece of shit has to throw at me. I'm ready, gang. I'm ready to take up that challenge and bring on the fight. But again, if any of you want to help me get to the bottom of this, if any of you have any information or anything, I'm going to link my socials, my Patreon, everything in the description. Please, gang, hit me up with what you can. Until then, Sailorman out. El caso de Picnic y su amigo Mark confirma un patrón que ya habíamos visto en Proxy y Conviction. La plaga utiliza vínculos personales, vocecitas familiares, mensajes ambiguos y cambios sutiles en el comportamiento del avatar para debilitar psicológicamente a su presa antes de que sea demasiado tarde. Además, queda claro que la plaga también observa a quienes la investigan. No solo manipula jugadores dentro del servidor, también monitorea quién habla de ella, quién pregunta demasiado y quién intenta exponerla. No es una criatura que reacciona, es una que anticipa. La plaga puede imitar avatares completos, como el Soldier de Picnic, sabe replicar comportamientos humanos para ganar confianza, orquesta escenarios enteros para captar a la víctima en el momento exacto, aprovecha el miedo y la incertidumbre, como ocurrió tanto con Mark como con Sirenix, y lo más inquietante, opera con una inteligencia coordinada, casi depredadora. En otras palabras, nada de lo que ocurre durante estas partidas es casualidad. La plaga estudia, prepara el terreno y ejecuta con precisión su plan. Por eso la conclusión de Sailorman es tan importante. Si los jugadores no comparten información entre ellos, si cada uno intenta enfrentar esto por su cuenta, la plaga siempre irá un paso adelante. Él lo dice explícitamente, sin colaboración. Todos terminarán convertidos en simples piezas del juego enfermo de esta entidad. Server Blight vuelve a demostrar que su horror no está en los jumpscares, sino en la idea de que algo desconocido, algo que entiende cómo piensas, cómo sientes y cómo confías, está esperando a que bajes la guardia. El video llega hasta aquí, pero al menos tenemos la confirmación de que Chu y The Germans ya está trabajando en el siguiente episodio, y será ahí donde volveremos a ver cómo la plaga sigue expandiéndose, adaptándose y encontrando nuevas formas de manifestarse en distintos escenarios. Definitivamente, la historia está lejos de terminar. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.